Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Y por ahí tengo, lleva comunidad Haisha, Ñañembuya Timiñas, en Dumibe, Ñande Yara Ñe'e. Habeñas en Durire, Ñande Yara Baeba, Ñande Ñañe, pues no habe entero etea, lleva, ya pitazoa, lleva, Ñondive Paya, ya Pojanguabe, Ñande Yara, Ñande, tener así un nuevo Paraguay, tener así una nueva familia, nosotros mismos seamos personas nuevas. Hoy, queridos amigos, estamos celebrando esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Upeaco dice, entonces este día, Ñandé, ya celebra a la comunidad. Celebrar a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no es simplemente una cuestión de definición. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ciertamente que es importante porque la persona, tres personas, el prosopón, la manera como Dios se manifiesta, para ese papel de Yara, oye, cualquier cosa se opera, ¿verdad? Como una persona, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Y eso es entonces lo que hoy estamos celebrando. Ya en mí entonces venían de Yara Ñe'e, va Eva, este día, hoy cuaca señan de. La primera lectura la vamos a tomar del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, así como el Señor se lo había ordenado, llevando las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo, si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Queridos amigos, en este domingo entonces nosotros celebramos esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Y así como estábamos diciendo, al celebrar la Santísima Trinidad, en realidad nos concentramos en el misterio de la comunidad. En muchas ocasiones hemos escuchado y también nos hemos preguntado, pero porque cuando hay preguntas quiere decir que estamos creciendo también y vamos entendiendo la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, en un lugar, en esa parte, ¿verdad? Dice, Vayomer Elohim, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y algunas veces las personas me preguntan, ¿verdad? Hagamos, ¿por qué lo que dice hagamos? ¿Verdad? Queridos amigos, ustedes saben que la Biblia se escribe para la comunidad. Ese es el elemento esencial y fundamental, la comunidad. Entonces, queridos amigos, apenas importante, porque ahí la conclusión, consecuencia de lo que Dios nos está diciendo. Si Dios nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, justamente nos está diciendo que nosotros también somos comunidad. Hoy, cuando comenzamos a mirar este hagamos, este Dios, este Elohim, la jera hoy me ve igual, plural. El nombre de Dios es Él, así es, Él, en hebreo, ciertamente. Pero sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos Él,
Y luego en plural, Elohim. Sería, en una traducción directa, la ñandella etamo lleva, tendría que ser dioses, Elohim. Pero sin embargo, queridos hermanos, el nombre de Dios es plural. Hamba ere la ñandella plural, ¿ve? Porque justamente nos hace entender que es un Dios que se manifiesta como comunidad. Y ahí nosotros podemos entender las tres personas, como decimos, de la Santísima Trinidad. Primero, Padre. Segundo, Hijo. Y tercero, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando en realidad de la comunidad. Estamos hablando de un Padre que genera, y eso es lo que esta primera lectura, queridos hermanos, hoy, en este día de la solemnidad, quiere centrarse. Se está queriendo centrar y se centra en las características y en las cualidades de un Dios que es papá, de un Dios que es bueno, de un Dios que nos regala. Y por eso hemos escuchado, ¿verdad?, de esta imagen, en cuanto símbolo revela la presencia de un Dios paternal, de un Dios que nos acompaña. Es un Dios misterioso, ciertamente, el papá, pero que siempre está con nosotros, que nunca nos abandona. Y por eso que aquí se presenta en este diálogo con Moisés. Qué interesante. Primero, el Dios que desciende, la nube que desciende, permanece en medio de su pueblo. Moisés que invoca al Señor, es decir, Moisés representa a la misma comunidad, ñandego y novea. Y entonces invoca el nombre del Señor. Y el Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Queridos amigos, esta es la característica que la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar al celebrar la Santísima Trinidad. Pero ñamañamina lleva allá calcula mía lleva ñañamindu mimba para la ñandé ya ya poa ecuejinagüe. 2 domingos atrás celebramos la ascensión de Jesús. Peñan de Yara, Oyupío, Joyuágabe, Hamba Ereo Bebe, la teología de Luca Omombe, Uñandeja, Iñande, Peñan de Yara, Baibaihe, Iñandea, Homagado. Porque nos estaba enseñando y nos estaba diciendo que ahora somos nosotros quienes tenemos que comenzar a construir el mundo. Ñandela Yayapota, Peñan de Loga, Puibe, Ñande familia Yayapota. Dumo hay otro Yapo, Dumo hay otro Yapo, Ñandeta Mantela Yayapo, lleva. Aunque dice entonces, ñañamindu upona peñan de yara ñene jay kwa pona peñan de yara ñene ba para la isea ñan de hamba esa vaya y pues cuida hina lleva pe ñandere koe. Y ahí está la primera lectura que nos habla de un Dios compasivo, bondadoso, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Y entonces aquí va a venir nuestra actitud. Es la actitud que tiene Moisés y la que hoy la palabra de Dios también nos invita a cada uno de nosotros a hacer. Dice que cuando el Señor se presenta, cuando el Señor le pasa adelante, ¿verdad? Dios pasa adelante y Moisés queda maravillado. Qué linda es esta actitud. Esta es la actitud de adoración. Esta es la actitud de cómo nosotros, queridos hermanos, nos humillamos. El arrodillarse siempre ha significado, ¿verdad?, ser, entre comillas, nos presentamos como vencidos. Y claro, ante Dios, ¿quiénes somos nosotros? Diciendo: Señor, solamente contigo puedo continuar luchando, bregando, porque en Dela hacemos adaina. Pero ya ni es un no debe, añade otra cosa muy importante. Añe pomoine no debe ñande yara. Hayeruren debe ayepa y catujanguaisha. Reme ese pepu acabe. Hay cojanguaisha cristiano añeteteisha, ¿verdad? Queridos amigos, pidamos en esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad descubrir las cualidades de un Padre inmensamente bondadoso, misericordioso y al mismo tiempo que nos ofrece esa cercanía tan grande para que nosotros podamos crecer.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Ríos Squad. Oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella como aquellos sabios. Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sí, el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yara ñe ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe Dominical en este domingo en que celebramos la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Ya Emma Curiñande lleva. Quiere decir la manifestación. Vaya Papeñan de Yara, un solo Dios, pero que se manifiesta como un Padre bondadoso. Apeña en la primera lectura, compasivo, acompaña cerca de su pueblo. Lento, dice, para airarse, para enojarse, pero sin embargo es tan bondadoso, tan misericordioso con cada uno de nosotros. Y ahora, queridos amigos, vamos a leer esta segunda lectura y la estamos haciendo desde la carta, la segunda ya que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 13 del 11 al 13. Hermanos, alégrense. Trabajen para alcanzar la perfección. Anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Queridos amigos, esta segunda lectura que nosotros estamos escuchando aquí, la palabra del Señor, que nos anima también a nosotros a entender, a saber en qué consiste la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos llama a todos nosotros también a vivir en la unidad. Es así como Pablo en su reflexión, fíjense cómo él va terminando. Todos los hermanos les envían saludos. Todos los hermanos. Quiere decir que ya es una comunidad. Enteroetea. Enteroetea goya, oye, pitasoina. Enteroetea goya pola y pona mía. Yamonga cuajamala, yandere coeo. Y llamaye ponuana uperovi. Todos tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Entonces, el saludo, la preocupación, el cariño hacia los hermanos. Y después termina diciendo Pablo justamente la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios, ciertamente que es el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Y este es, queridos hermanos, el tema que hoy justamente nos hace reunir como comunidad. Este es uno de los temas elementales y fundamentales que nosotros tenemos que tener en consideración, porque después de la ascensión, Jesús que va al cielo y nos envía al Espíritu Santo, pepe completar ya eso pepe ya oñe completar la de equipo. Upe a la falta de cuejina peñan de yara peñan de ru o me envaitema guriñan de ayariguañan de putimo llega a ñan de bueno pepe sea la situación pe ahí del pecado, del sufrimiento. Eso es lo que la primera lectura hoy nos estaba diciendo también. Un Dios misericordioso, lento a la cólera, pero rico en piedad y en misericordia. Y bueno, ahora entonces viene la segunda persona, y la segunda persona es la redención. Jesús que cumple esta misión, Jesús que nos redime, Jesús que nos anima y nos ayuda también para que nosotros podamos salir, ¿verdad?, de todo lo que es negativo, de todo aquello que nos deja por el suelo, queridos hermanos. Y es la fuerza del Espíritu de Dios entonces. Y ahí es donde aparece esta tercera persona.
Dios Padre que nos ha dado todo, Dios Hijo que nos redime ante nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras limitaciones. Adán y Eva, ¿verdad? Que nosotros decimos que por culpa, ¿verdad?, de querer ser como dioses, querer ser autosuficientes, envía por eso Dios un plan de salvación que se realiza en la persona de Jesucristo, la plenitud, a la plenitud de los tiempos, después de haber hecho un camino. Ahí está la redención a través del Hijo Jesús, muerte en la cruz. Y luego que hemos celebrado, por eso les decía el domingo pasado, habíamos celebrado la venida del Espíritu Santo, después de que Jesús, hace 15 días, nos haya dicho, bueno, bye bye. Se llama, pero con anga peñe peñe, pero no ana pembapo. Pende tócama, peñe jaite, porque se haya popamala ya pobacua. Les voy a enviar al Paracletos. Habíamos reflexionado también, ya en el sexto domingo, ¿verdad?, del tiempo de Pascua, nosotros reflexionamos sobre esa palabrita, el Paráclito. El Paracletos quiere decir ese que está a tu lado, advocatus, ese que está entonces acompañándote, es tu defensor. Y entonces, así cuando hoy meditamos la Santísima Trinidad, nosotros podemos decir, qué maravilloso es Dios, cuán grande es Dios, como dice esa hermosa música que me encanta también. Cuán grande es Dios. Es un Dios tan bondadoso, tan amoroso. Es un Dios que se manifiesta en el Hijo porque nos salva, nos pasa la mano y nos dice, pero luego es un Dios que al mismo tiempo, después de haber cumplido su misión, se preocupa de nuevo de nosotros y nos envía a su mismo Espíritu, el Ruaj. El Ruaj, el Espíritu del Señor que trabaja ahora en la comunidad. Celebrar por eso la Santísima Trinidad es celebrar a la comunidad. Cada uno tiene una misión muy importante. Cada uno sabe que tiene que realizar algo especial para hacer crecer a su comunidad. Y queridos amigos, eso es lo que nosotros hoy, ¿verdad?, en este domingo estamos reflexionando. A operar de viña de ella pitazoana, a operar de viña de ella en baiteana, pilla y cuamía y piña de ella huere comía lleva, para que Dios nos anime, para que Dios nos entusiasme y para que nosotros hagamos realidad la presencia de una familia, la presencia de una comunidad. Y vamos a procurar mirar, leer, entender desde situaciones tan concretas como puede ser nuestra nación, como puede ser nuestro propio país, como puede ser nuestra propia política, como puede ser nuestra propia iglesia, como puede ser nuestro propio trabajo. Entonces quiere decir que en todos los ambientes, queridos amigos, nosotros tenemos que encontrar esta presencia de Dios que nos anima a formar comunidad. Y por eso justamente nos decía ya desde el inicio, vengo verego baiteina, sigo en baitebe, a bebe guapa maina. Por lo tanto, pender orígena, peu ágena, alégrense. Y por eso, con esa alegría que entendemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos anima, cada uno con la diversidad de los dones y de las riquezas que tenemos, entonces nos dice, trabajen entonces ustedes para alcanzar la perfección. Y aquí está el papel y el rol de la comunidad, porque alegrándonos, entendiendo lo que es esto, ya pues tratando de bebé, ya puca o lo que sea, allá pues todo bebé, ya pues bebé. No, enseguida después el Señor continúa y dice, anímense unos a otros. Animarse unos a otros quiere decir, en Mojasala Nepo, animar, entusiasmar, darle vida, pasarle la mano a ese hermano que te está necesitando. Y por lo tanto, vendrán las consecuencias. Vivirán en armonía y en paz. Queridos amigos, esta es la gracia que hoy, con esta gran celebración de la Santísima Trinidad, nosotros estamos anhelando también. Y vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Yara Ñe'e Dominical. La Ñande Yara lleva ella Ñande este día en esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Decíamos desde el inicio, Ñande este día ya celebra Ñande Peñande a Tihuasube, a nuestra comunidad, a nuestra familia. Si nosotros decíamos el domingo pasado, con la venida del Espíritu Santo, que celebramos el cumpleaños de la iglesia, ahora quiere decir, queridos amigos, que nosotros damos pasos mucho más agigantados, mucho más lindos, ¿verdad? ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente ahora trabajamos en comunidad. Ahora entonces nosotros sabemos que tenemos ya la presencia del Espíritu de Dios, el Dios que nos ha salvado y nos ha redimido por medio de su Hijo. Hoy ya cañan de yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy ya capaiteñan de ahí ñande. Peala tape bebe ya pona. Upero vi bebe joana. Anigena peñan de coebe y coñan de ahí taperema ya lleva. Que no sea así, sino que sea el verdadero camino que nos lleva hacia Dios. Verdad, porque upea hoy ya cañan de ahí ñande más bañande ba pañande ya huere cojan ba eisha bañande ñande vale formar porque ñande yara o me baide bañande. Y ahí entonces viene, ¿verdad?, lo tercero, que es la consecuencia y lo elemental, la vida. Y eso es lo que nosotros estamos entendiendo aquí, queridos amigos. Vamos a escuchar esta tercera lectura, ¿verdad?, que viene del Evangelio, el Evangelio que nos trae y nos narra San Juan, capítulo 3, en el versículo 16 al 18. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.
El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Queridos amigos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Aquí entonces también podemos mirar la Trinidad, las tres personas, es decir, las tres manifestaciones. Pero dice la prosopón, la manera como, ¿verdad?, se manifiesta Dios, cómo Dios se encarna, cuáles son las cualidades. Ahí viene la persona. Cada uno de nosotros, por eso decimos, yo soy una persona, es decir, soy alguien que tiene una manera específica y especial de manifestarse. Esta es entonces la palabra persona. Bueno, tenemos al único Dios, pero que se manifiesta. Oye, shaka, oye, cualca, oye, me lleva como bondad absoluta. Miren cómo comienza este evangelio y nos vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 16 al 18, ¿verdad? San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, justamente para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Va, de ya hipota, upeago ya lleva. Va, ere hipota, va, ere usere, upeago. Esto quiere decir, queridos hermanos, que es muy importante. Tanto Dios amó al mundo, que nos ha enviado a su Hijo para que nosotros, ¿verdad?, podamos hacer este camino. Y todo el que cree no muera. Y esto es lo esencial y fundamental. Ani que de la Yeiko, a Yeikomin, Tejina, te ongüey, seramos al final de cuentas, lleva. Porque opea la dice, na ñañandui, na yahesai, ñandenesatu, aupe ñande ñañan kilosaya, buitaña, y na ya puene. El domingo pasado ya nos estuvimos entusiasmando y diciendo es la fuerza del Espíritu Santo que nos tiene que mover y que nos tiene que animar. Aupea entonces la ñandeña enduro ya echano lleva con veña punenita allá eta ñandillara se allá posea lleva pende remombe ujahueya se andere lleve ujahueya se. La fuerza del Espíritu Santo, la gracia, pero sobre todo el amor de Dios que se derrama como gracia. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera. Ese es el objetivo, creer. Y la palabra creer, queridos hermanos, significa adherirse. Reyetu ujese, reña caramájese, dere poibeyui. Llego siempre a mover ejemplo, kutajataja, y señate que ya pueda poner para ese papel, tajataja, lleva la ollaro de casón y la pesa entender, no es muy. Y ahí está entonces, queridos amigos, este elemento fundamental y esencial, ¿verdad?, que hoy el Señor nos está regalando. Ese amor de Dios Padre que nos regala al Hijo, pero para que nosotros podamos ser salvos, porque Dios nos salva, porque Dios nos quiere, porque Dios nos ama. Y tenemos que saber bien y entender bien, ¿verdad? Este amor de Padre significa salvación y salvación significa felicidad. Felicidad quiere decir reye realiza, hoy conde hewi cristiano, hoy conde hei persona, hoy conde ella lleva pora, eso quiere decir realizarse, queridos hermanos. Y nosotros tenemos esta gracia de parte de Dios. Lo importante es despertarnos. Lo importante es entender y lo importante es ahora entonces comenzar a caminar en este camino del descubrimiento de la gracia y de la gloria de Dios. Y después dice, continúa esta segunda partecita, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo. Muchos de nosotros, lastimosamente, queridos hermanos, tienen a Dios como juez. Tantas veces pensamos que Dios solamente viene para juzgarnos, para castigarnos, como que Dios viene simplemente entonces para darnos paliza, ¿verdad?, por nuestros pecados. Ciertamente que Nicote lleva la chicote y mía, porque ya pero sin embargo, como dice la frase también y el refrán, quien bien te quiere te hará llorar, o si no, el que te quiere te aporrea. Bueno, pero vea ñande yara
ñandera jua lleva allá ñandebe. Esa es la misericordia, cordis, el corazón con el pobre, el corazón con el mísero, el corazón pero hoy contiene. Ahora ñandejina, porque ñande penenietereía lleva y continuamente caemos en el pecado. Y por eso entonces vuelve a resaltar, porque Dios no vino aquí entonces, no envió en ningún momento a su Hijo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo, que queridos hermanos, se salve por medio de Él. Upeaina. Y esta es la misión de la Santísima Trinidad. Cada uno con un rol tan importante, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, un Dios que envía a su Hijo, que nos salva, que nos redime, Jesús. Pero sobre todo, queridos amigos, y esa es la fuerza del Espíritu Santo. Volvemos nosotros enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Jornada de sanación. Domingo 4 de junio, 12:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Donación 20.000 guaraníes para el sostenimiento del primer canal católico paraguayo, ñande Yarañe. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. El Papa se reunió con los participantes de la Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina. Les señaló la importancia de no dejarse cegar por la necesidad de obtener beneficios a toda costa. Dijo que ceder en este punto tiene consecuencias negativas en las relaciones, porque acaban tergiversándose hasta el punto de degradar o esclavizar a las personas. El servicio que realizan no es abstracto, sino a cada persona y a cada pueblo. Es un servicio a cada persona, un servicio a cada pueblo. Y por eso es necesario actuar juntos, sin pasar por encima de nadie y sin dejar a nadie atrás. El Consejo Empresarial de América Latina fue constituido en 1990 y reúne a empresarios privados de hasta 19 países.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre las preguntas que también ustedes nos envían. Ñande Yarañe responde. En este segmento nosotros queremos hablar y queremos responder ante tantas preguntas, y una de ellas es aquella de qué es la Trinidad. Justamente coincide también con esta celebración. ¿Cómo podemos entender? Siempre nos preguntan la gente que es un solo Dios, 3 personas. Ciertamente que algunas veces cuando decimos el Padre, ¿verdad? El modo de Padre, cómo actúa, el Hijo como Redentor, el Espíritu como animador del Espíritu Santo. Dentro de la Iglesia a esto se le llamó también modalismo. Atención que la Trinidad tampoco es solamente el modo como Dios se manifiesta, ¿verdad? A pesar de que nos da esa impresión, y es lindo también entenderlo de esa manera, es siempre el mismo Dios, pero con las características tan grandes, tan lindas. Escuchábamos en el Evangelio, tanto amó Dios al hombre que envió a su propio Hijo para redimirlo a través del Hijo. Y por otra parte, el Espíritu que después nos anima, nos entusiasma, nos da fuerza y entusiasmo, fuerza y vida para nosotros en primer lugar, pero en la medida en que nosotros estamos con esa fuerza, el Espíritu también lo damos para nuestra comunidad. Las 3 personas en Dios, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La teología no habla de una Trinidad directamente en el Antiguo Testamento. Entonces, así no te habla directamente la Santísima Trinidad, como muchas veces la gente puede interpretar o piensa que, sino que esta es una formulación de la teología, es decir, nosotros nos damos cuenta, entendemos cómo Dios se va manifestando y cómo Dios se va conociendo, cómo nosotros podemos relacionarnos con un Dios que al final de cuentas es nuestro Padre, es el Hijo que nos redime, entonces nuestro Redentor en realidad. Y sobre todo decimos nosotros nuestro vivificador o nuestro santificador al Espíritu Santo. Estas 3 personas en Dios, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde la Trinidad no aparece en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aparecen diferentes formas trinitarias. Volvemos a repetir esto, que en el Antiguo Testamento de por sí no aparece la terminología de la Trinidad, pero sí en el Nuevo Testamento aparecen diferentes formas trinitarias. Cuando Jesús habló con sus discípulos y les da la orden, vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, podemos mirar aquí la fuente, ¿verdad? ¿De dónde? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que entender la unión? 3 personas, un solo Dios. El uno y eterno Dios, el Señor, ha revelado a su pueblo que Él es Padre. Ha revelado, se ha mostrado Dios como Padre. El Hijo y el Espíritu Santo, no obstante, Él no es 3 deidades. Este también es una de las cuestiones que tenemos que tener en consideración. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando y estamos diciendo que no son aquí entonces 3 personas para decir que son 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino una sola divinidad, ya que las personas forman parte de una deidad, de una divinidad? Y la enseñanza bíblica de la Trinidad es en un sentido un misterio. Y mientras más entramos en unión con Dios y profundizamos nuestra comprensión de Él, más reconocemos cuánto hay aún por conocer. Cuánto hay aún por conocer. Este es un gran misterio, decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces, basada en la enseñanza bíblica, la confesión cristiana tradicional es que Dios es uno en 3 y 3 personas en uno. El Antiguo Testamento condena el politeísmo. Condena el politeísmo, absolutamente.
el problema principal del Antiguo Testamento que nos presentaba y decía qué es lo que al hombre le lleva a la corrupción máxima, total y absoluta, es justamente el politeísmo, es decir, la idolatría. Declara que Dios es uno y ha de ser adorado y amado como tal. Ha de ser adorado y amado como tal. Y esta convicción de la unidad de Dios continúa en el Nuevo Testamento. Esta convicción de la unidad de Dios, es decir, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios generador, un Dios redentor, un Dios vivificador, santificador, es una de las características, ¿verdad?, elementales, fundamentales que Dios nos regala. Ahora, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que cuando estamos hablando, Dios es el Padre de Israel. Se le presenta en primer lugar entonces como ese papá, como ese Padre que da la vida. Es el ungido Rey de su pueblo. Jesús, por su parte, segunda persona, entramos, vivió en comunión con su Padre Celestial. Vive en común unión con el Padre Celestial, siempre haciendo su voluntad y reconociéndole como verdadera y eternamente Dios. Reconociéndole entonces, ¿verdad?, como verdadera y eternamente Dios. Los discípulos llegaron a discernir que Jesús era el largamente esperado Mesías. Por fin, oye esa caña de, oye esa carireña de, oye cuál caña de, buena. Más tarde comprendieron que para ser el Mesías Jesús debía también ser Dios hecho hombre. Y aquí entonces, queridos amigos, entendemos mucho mejor. Jesús, el Dios hecho hombre. Así se le ofrecían doxologías como Dios, doxologías, doxa, ¿verdad? Entonces, que viene la alabanza para Jesús. Los apóstoles, como lo hicieron también Jesús, se referían al Espíritu Santo como a una persona. En Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo inspira la Escritura, se le miente, es tentado, da testimonio, es resistido, dirige, arrebata a alguien, informa, ordena, llama, envía, piensa que cierta disensión es buena, prohíbe, previene, advierte, nombra y revela verdad profética. Todo esto entonces, queridos amigos, como palabras interesantísimas que van definiendo la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Pablo describe al Espíritu dando testimonio como guía. El Espíritu Santo es otro Paracletos. Dios, el Señor, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta confesión y entendimiento, puede decirse, son básicas en la fe de los escritores del Nuevo Testamento. Y así entonces, queridos amigos, se dan cuenta que aun cuando raras veces lo expresan en términos precisos, la doctrina es enunciada en ciertos pasajes. Es decir, nosotros encontramos en la Biblia, encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento, y como decíamos, fórmulas que nombran. Pablo mismo en sus saludos, ¿verdad?, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Es decir, son fórmulas con las que la comunidad cristiana se saludaba también. Y esta es la creencia, esta es la fuerza. Es un misterio grandiosamente maravilloso de Dios, único, vivo y verdadero, como tres personas distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas distintas, pero un solo Dios, uno, indiviso e indivisible. Aquí está entonces esa definición para entender de un aspecto teológico, más vaina lleva.
un solo Dios lo encontramos en tantos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante, nosotros encontramos tantas veces un solo Dios. Un solo Dios. 3 personas también lo encontramos en diferentes textos bíblicos. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, del 13 al 17, o Mateo 28, 19, ¿verdad? Y así, a cada persona la Biblia le da los siguientes atributos. A cada persona. Y vamos a ver. Por ejemplo, el atributo de eterna. Dios Padre. Eterno. Eso lo encontramos en el libro de la Revelación, por ejemplo, ¿verdad? O si no, también la persona que es santa. La persona que es una persona santa. Revelación, es decir, el libro del Apocalipsis nos va nombrando sobre la Trinidad. Nos dice también que la Santísima Trinidad es verdadera. San Juan 7:28. Nos dice que también Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo es omnipresente. Omnipresente. Por otra parte, omnipresente, Génesis 17:1, Apocalipsis 1:8. Y luego, queridos amigos, también nosotros tenemos esta otra característica importante, por ejemplo, de lo omnisciente. Omnisciente. Un Dios omnisciente, Hechos 15:18. Creadora. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? La fuerza de Dios, o mejor dicho, la Santísima Trinidad, donde cada uno de ellos tiene un papel importante. En este caso es santificadora. El libro de Judith 1, Hebreos 2:11, eso enseña y da la fuerza para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender quién es este Dios que ama, quién es este Dios que redime y quién es este Dios que vivifica. También tienen otras características, ya dijimos la de santificar, santificadora, también la de enseñar. Y allí está, es la fuerza de Dios entonces quien nos va animando y nos va enseñando. Por otra parte, inspirar a los profetas. Es la fuerza del Espíritu Santo que los mueve, los inspira, les hace ver la realidad, les hace hablar, no tienen miedo, no tienen pelos en la lengua, decimos allá. Mira con la profeta, mirando la realidad, ellos son capaces de anunciar y de denunciar. Había doña de ella muy eso de la salvación. Peñan de Yara, llevan países, vayan de Bojasabe y pojan de Pusenoña de Mopoañel, Pella Arire. Luego tenemos también el bautismo. El bautismo es esencial y fundamental, ¿verdad? Porque es lo que nos hace entrar en esta gran familia que Dios nos ha regalado. Qué lindo que es, queridos amigos, cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, de este gran misterio. Peña de Moñepo y este domingo que le dedicamos a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ñandé, en síntesis, ya celebráis en este día Peña de Ateguasupe. Ya en ya celebrar el año de Ateguasupe, upeaje y seguina que estamos celebrando a nuestra comunidad. Una fuerza de Dios que nos renueva. El amor de Dios que sobre todo nos redime de nuestros pecados. Pero un amor de Dios que luego está en medio de nosotros. Y ahí está entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué el Espíritu Santo? Y justamente el Espíritu Santo, porque es el que ahora a nosotros nos vivifica. Upea Coloña, Eñandejina, Peña de Apitu, Peña de Cobebes, Eñande, dale, y Picuíquena, Yapóquena, Aniquena de Puitate, dale, Ecuéquena. Bueno, y esta es la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta es la Trinidad. Esta es la Trinidad, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Sin querer entonces caer, ¿verdad?, en ese error, como yo les estaba diciendo, de los modalismos, porque el modalismo tampoco no es la Trinidad. No es simplemente, ¿verdad?, un modo que Dios siempre está obrando, sino que es algo más, es la misma esencia de Dios que se manifiesta de diversas maneras, pero siempre un Dios que trabaja. Y así entonces, queridos hermanos, después tenemos muchos otros pasajes. Por ejemplo, cuando se nos habla
los términos de la Trinidad, el hecho de decir el trinitario, todo esto no aparecen directamente en la Sagrada Escritura. Todo lo que es el término, ¿verdad?, de Santísima Trinidad, Trinidad, Trinitario, no aparecen en las Sagradas Escrituras. Surgieron entre los cristianos como resultado de observar la forma en que la Biblia presenta a Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar muy cautelosos, ¿verdad?, en querer al estilo protestante. Ya entonces, no, porque no está en la Biblia. Yo recuerdo que uno decía, voy la rosario en la Biblia, voy la rosario, voy a la rosario en la Biblia. Y bueno, vos le podés decir también, ¿y dónde está en la Biblia? ¿Dónde está la cuestión de la Santísima Trinidad? ¿Dónde está? Ya. Y ellos creen también en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Creen o no creen? Claro que sí. Porque si no tenemos ahí cristianos. ¿Por qué? Y porque justamente el cristiano es el que sigue a Jesucristo, pero habiendo tenido una experiencia tan grande de un Dios bondadoso, misericordioso, que se ha entregado, pero completamente, ¿entiendes? O sea, hay ciertas cosas, ¿verdad? Ya entendiendo, ya cuando y entonces estas cositas tenemos que entrar, ¿verdad? Y tenemos que entender, tenemos que hacer pasos concretos, tenemos que hacer un proceso también, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Por eso entonces los cristianos comenzaron a reflexionar. Y nosotros sabemos y tantas veces hemos presentado y tenemos los cursos sobre el Evangelio de Lucas, sobre Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Todo esto, queridos amigos, nos van indicando, nos van enseñando y nos van diciendo, ¿verdad?, cómo Dios se manifiesta. San Lucas dice luego 3 tiempos, hago dividido hoy en los 3 tiempos, en los 3 momentos importantes de la intervención de un Dios en la historia del hombre, en la historia de la creación, en la historia de la humanidad. Primero, el Dios Padre creador, bondadoso. Eso es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en la Biblia. Pero luego, ante el pecado, Génesis capítulo 3, versículo 5, el hombre que quiere ser independiente, autosuficiente, dentro de sus limitaciones y sus pecados, entonces Dios le pasa la mano. Dios Hijo, segunda persona, Dios mismo entonces, que vuelve a generar la vida ante aquello que fue caído, ante aquello que fue destruido. El plan de salvación comienza a surgir. Y ahí entonces la fuerza, el ruaj, el Dios que anima, dale fuerza, ánimo. Entonces, después de que Jesús nos salva, después de que Jesús muere por nosotros en la cruz, ahora nos había prometido la venida del Espíritu Santo. Es Dios mismo. Cuando Él venga les recordará todo lo que yo les había ya enseñado. Él estará con ustedes siempre, les animará, les dará la fuerza. Bueno, queridos hermanos, qué lindo que es, ¿verdad? Entender, saber lo que significa la Santísima Trinidad, o por lo menos procurar entender. Porque el misterio de la Santísima Trinidad solamente, queridos amigos, la vamos a experimentar en esa cercanía con Jesús, con Dios Padre, con la fuerza del Espíritu Santo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.